domingo pasado, un caza estadounidense derribó otro sirio. El primer combate aéreo para la USAF en más de 10 años, en más de una década. Es el quinto incidente serio para Estados Unidos en esta guerra y sin duda el más grave. Para analizar qué consecuencias puede tener todo ello, nos acompaña ya en plató Bruno Navarro. Bruno, buenas noches. Buenas noches. Pues empezamos, si te parece, porque es lo que ocurrió exactamente el domingo. Para los que no estemos muy duchos en estas cosas tan expertas de seguridad y defensa. ¿Qué ocurrió el domingo? Vamos a ponerlo primero, ¿qué es lo que sabemos seguro? Porque luego difieren las versiones, ¿no? Lo que sabemos seguro es que un cazabombardero sirio, un avión de combate sirio, estaba atacando fuerzas enemigas. No vamos a entrar ahora en la discusión de qué fuerzas estaba atacando en tierra, pero estaba atacando a fuerzas enemigas del gobierno sirio y fue derribado por un caza norteamericano en los alrededores, en las cercanías de Raqqa, la capital del Estado Islámico. También sabemos a ciencia cierta ya a estas horas que el coronel piloto derribado ha sido felizmente rescatado por fuerzas especiales del ejército sirio. Bueno, esos son los hechos, ¿no? Digamos, en lo que coincide todo el mundo, pero luego están las versiones. Nos decías, imagino que habrá una versión de Estados Unidos y otra que es la misma que comparten Siria y Rusia. Correcto. Los sirios y los rusos afirman que el avión sirio estaba atacando un convoy del Estado Islámico. Sin embargo, los norteamericanos y la coalición a la que ellos apoyan, las fuerzas democráticas sirias, que es una coalición principalmente de kurdos y también algunos árabes, que es una de las fuerzas en liza en esta guerra civil siria, y Estados Unidos al final, después de tantos años financiando y apoyando y entrenando y armando a milicias básicamente yihadistas, que al final lo que han hecho es combatir con Al-Qaeda y el Estado Islámico, lo que ha decidido es, bueno, ha buscado unos aliados que al final los únicos que pueden ser no radicales son los kurdos. Claro, son básicamente kurdos, aunque también hay muchos árabes suníes no radicales que están allí. Y estas fuerzas son las que estaban en tierra también combatiendo en esa zona y son los que afirman los norteamericanos que ese avión sirio lo que hizo fue bombardear sus posiciones, no al Estado Islámico que estaba al lado, sino a ellos, y que de ahí la respuesta, según ellos, justificada del avión norteamericano derribando al sirio. Estas son las dos versiones. ¿Quién tendría razón en esas dos versiones? ¿Cómo sabías que te lo iba a preguntar? ¿Cuál de las dos versiones está más cercana, por las informaciones que manejamos, a la realidad? Pues la verdad es que ambas dos. El frente allí es confuso y es móvil. Hay poblaciones que se están tomando y retomando por parte del gobierno sirio, pero también por parte de las fuerzas de este grupo, de esta milicia apoyada, esta coalición apoyada por Estados Unidos, y en medio está el Estado Islámico. De tal forma que es fácil equivocarse. Es fácil equivocarse, pero también es fácil que el ataque fuera consciente. En teoría, el gobierno sirio intenta no atacar demasiado o no confluir demasiado en sus ataques con esta coalición apoyada por Estados Unidos, pero llega momentos en los que puede no evitarse porque estas fuerzas están ocupando un territorio que es el gobierno sirio, que quiere recuperar todo su territorio y reunificar su país. Y cuando se está combatiendo en diversos frentes, pues al final todos chocan, no solamente contra el Estado Islámico. Con lo cual, si el único ejército legítimo operando en la zona es el ejército sirio, pues todo el que esté delante es enemigo. Ahora, lo que es cierto es que no sabemos, y probablemente no sepamos, cuál de las dos versiones es la correcta. ¿A quién estaba atacando el avión sirio? Es probable que nunca sepamos la absoluta verdad. Y Bruno, lo hemos dicho en la introducción, una década sin estos combates aéreos, por lo que entiendo que no son muy frecuentes, van a empezar a ser frecuentes tal y después de lo que hemos visto este fin de semana. ¿Esto puede volver a ocurrir con cierta frecuencia? Bueno, yo lo primero es que no hablaría, al final hay que llamarlo combate aéreo, pero realmente ha sido prácticamente una ejecución. Hablamos de un cazabombardero, de un avión sirio. Ya sabemos también ahora mismo los problemas de financiación que tiene el ejército sirio y de entrenamiento, etcétera, ¿no? Y un cazabombardero que estaba especializado en ataque al suelo, es decir, ese avión no está pensado para combatir a otros aviones, para que nos entiendan todos los espectadores, pero sí que está especializado en atacar a fuerzas enemigas en tierra. Sin embargo, el avión que le ataque es un avión norteamericano, con todos los adelantos, toda la tecnología. Con todos, digamos que es todos los lujos. Todos los lujos, y especializado en derribar a otros aviones, con lo cual yo, más que llamarlo un combate aéreo,
aquello no pudo durar mucho. Es muy mucho, desigual. Muy desigual. Pero bueno, así es la guerra, también hay que decirlo. Quiero decir, tampoco vas a esperar, esto no es una lucha entre caballeros precisamente. Es la guerra y ya está. Pero bueno, combate aéreo muy desigual. Y no es que sean raros este tipo de combates. Los sirios, el ejército sirio ha perdido ya 84 aeronaves en esta guerra. No todas derribadas por otros aviones, en ocasiones derribadas por artillería antiaérea o misiles, y en ocasiones derribada en tierra por personas o por artillería. ¿Qué es lo importante? Que es el primer derribo de un avión sirio por parte de los norteamericanos. La primera vez que derriban, que se enfrentan directamente al ejército sirio, derribando, afortunadamente no matando al piloto, pero derribando uno de sus aviones, con lo cual Siria, lógicamente, está muy enfadado, y el ejército que le apoya, que es el ruso... es lo que te iba a decir, Rusia también está muy enfadada. ¿Cuál ha sido la reacción y por qué es distinta a otras reacciones anteriores? Porque ya ha habido varios avisos de Putin a Estados Unidos de no me está gustando un pelo cómo estáis actuando en Siria. Efectivamente, muy bien resumido. Rusia afirma que es un acto de agresión contra las leyes internacionales, que Estados Unidos no lo avisó porque lo que tienen allí para evitar que los cazas de la coalición liderada por Estados Unidos y los cazas rusos acaben matándose entre ellos, claro. Lo que tienen es un sistema de yo te aviso cuando vaya a entrar en una zona, te gustará o no, pero yo te aviso, de tal forma que tú lo tienes en cuenta. Bueno, Rusia afirma, no hay razones para dudarlo, que no se le avisó de este ataque y por lo tanto ha anunciado que se retira de este sistema de avisos. Dice que ya no va a participar en esto, que básicamente es un teléfono rojo entre los dos centros de control aéreo. ¿Vale? Dice que ya cuelga el teléfono. Rusia se sale de este acuerdo, ya no va a volver a avisar nunca más a Estados Unidos cuando ellos entren en una zona y ya van a acampar a sus anchas, digamos, a la zona que ellos tienen asignada, que ellos tienen prefijada como suya, que es el oeste del Éufrates. Y han anunciado que cualquier vehículo aéreo, tripulado o no tripulado, que cruce el Éufrates hacia el oeste, será considerado un objetivo. Eso es lo que han dicho los rusos. ¿Y te lo crees? Porque esto es una advertencia también muy seria. Bueno, yo no sé si me lo creo o no. Desde luego, la coalición se lo cree, porque para empezar Estados Unidos ha anunciado que reposiciona sus aviones en Siria para evitar la confrontación con los rusos, con lo cual parece que da su brazo a torcer. Y última hora, Australia se retira de la coalición en Irak. Tiene 6 F-18, un avión cisterna. Entonces se me queda un poquito grande, ¿no? Y dice, no quiero, además dice, por medida de prudencia, no quiero que entrar en guerra con los rusos. Y se retira de Siria, sigue en Irak, pero se retira de los bombardeos sobre Siria. Bruno, se nos acaba el tiempo. Rapidísamente, ¿qué consecuencias puede tener todo esto, este enfrentamiento? ¿Podríamos ver otros dos bloques de otra vez una guerra fría entre Estados Unidos y Rusia a cuenta de Siria? Ya la estamos teniendo. La pregunta es si va a iniciarse hostilidades a raíz de la cuenta de Siria. Es decir, la guerra fría de Siria va a provocar una guerra mundial. Dios no lo quiera. Pero desde luego se está escalando la violencia más entre Rusia y Estados Unidos, y no precisamente, como estamos viendo en los últimos incidentes, por culpa de Rusia, sino por culpa, desgraciadamente, de Estados Unidos. Y es lo normal cuando tenemos una aviación, que es la de la coalición, que ataca y bombardea en un país al que no ha sido invitado y a las fuerzas legítimas de ese país. Pues ha quedado clarísimo dentro de la complicación. Bruno Navarro, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Gracias, buenas noches. Buenas noches.